Hola queridos amigos y amigas de este canal, espero que se encuentren bien. Como había anunciado anteriormente en el vídeo de invitación para quienes desearan participar en el especial por alcanzar la meta de 2000 suscriptores y previo al análisis del capítulo 73 de Re, que acabó recientemente de salir. Sea pertinente realizar este vídeo respondiendo sus dudas, curiosidades e inquietudes, que me dejaron en estos días. La mecánica de este vídeo será por medio de las respuestas de cada uno de los usuarios que enviaron sus preguntas, obviando las que se repitan constantemente, para unificar las inquietudes que he visto son similares entre sí. A su vez, realizaré una especial de introducción, presentándome ante ustedes, como su buen anfitrión y como muestra de aprecio hacia todos, quienes por meses o desde este mismo período del año pasado, comenzaban a seguir estos vídeos sobre Tokyo Ghoul, el cual inicié a realizar desde el capítulo 24. Sin más que agregar, comencemos. Primero que nada, me presento ante ustedes, soy Sebastián David Gallego Lloreda y tengo actualmente 23 años, cumpliendo para este 10 de septiembre próximo, los 24 años. Vivo en Medellín, Colombia. Actualmente soy egresado de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín y a su vez, realizo el posgrado en la Maestría de Estudios Políticos en la misma universidad. También, tengo estudios en Sistemas y Computación. Asimismo, me gusta una variedad de actividades como leer, escribir, hacer deporte, en especial atletismo, caminar, conocer o charlar, ver cine y televisión, escuchar música o simplemente pasar buenos momentos. Pasando al tema de YouTube, originalmente he estado inscrito en esta plataforma desde el año 2008 con mi canal secundario, el cual les dejaré en la descripción del vídeo. Pero este canal que ustedes conocen, lo tengo desde el año 2011, cuando lo utilizaba para subir los OVAs de Hellsing Ultimate, con el cual, tuve grandes experiencias y logré casi 900 suscriptores, pero que, debido a problemas por el derecho de autor de los OVAs y roces con otros usuarios, quienes subían también los OVAs, llevaron al cierre del canal y del trabajo de casi 4 años subiendo los OVAs de Hellsing. Por tal motivo, decidí para el año 2013 luego de que me cerraran mi canal, reabrirlo nuevamente de cero y volver a subir material, el cual, si hacen el rastreo, verán que tengo música de cantantes y grupos como Steve Conte o Rammstein, o las versiones del himno nacional de Colombia durante su historia visual. Con el caso del manga de Tokyo Ghoul, tenía interés desde finales de 2014 en realizar este proyecto, como deseo de realizar proyectos alternativos como eran los vídeos, los cuales anteriormente hacía en mi viejo canal, pero también, por dos hechos que he tenido que afrontar, siendo el primero, como medio para distraer mi mente debido a algunos problemas afectivos que tuve que vivir y que me tuvieron mal en su momento, y como medio para generar recursos económicos, para poder sostenerme en mi carrera universitaria. Pero más que estos hechos, el principal factor para realizar estos análisis y posteriores teorías de Tokyo Ghoul, son por el simple gusto y afición que le cogí a esta gran historia que tantos buenos momentos me ha suministrado. Con esta pequeña introducción, deseo ahora responder las más de 100 preguntas que me han dejado en el buzón del vídeo anterior. Misael Pimentel pregunta: ¿será posible que Arima sea un Ghoul, por su cambio de cabello de azul a blanco? ¿Y si es cierto lo que dice Yoshitoki Wachu, cuando dijo que Arima neutralizó un Ghoul SSS por sí solo? Por el tema del cabello, vemos que en Tokyo Ghoul, el hecho que haya sufrido traumas físicos y psicológicos, representa un hecho que lleva a que su cabello cambie de tonalidad dependiendo del estado mental que posea. Es por tales hechos, que considero que Arima, al igual que personajes como Alexander Anderson en Hellsing, haya sufrido mejoras físicas, que sean la razón por las que actualmente sea casi invencible y represente dicho cambio, por medio de su cambio de cabello de azul o negro en el manga a uno blanco. En el caso de si logró derrotar a un Ghoul SSS, es parte cierto y no, debido a que logró luchar y neutralizar a Ghouls como Yoshimura como también a Eto, pero no los derrotó definitivamente como hemos visto hasta ahora. Alejandro Lagos pregunta: ¿puedes explicarme el asunto de las leyes que prohíbe que en el anime haya escenas muy sangrientas y qué opinas de que puede haber una cuarta temporada? Ocurre que actualmente en Japón, como medio para regular contenidos de corte violencia y sexual, ha sacado leyes que regulan estos, para evitar que se expongan a un público infantil y vulnerable. Esto ocurre debido a que actualmente el país posee un liderazgo de corte conservador y esto lleva a que se establezcan estas leyes, para regular estas series que miles de personas ven y se exponen a su contenido. Por ello, se ve con series como Dragon Ball Super, como la sangre, por ejemplo, ya no es tan regular.
Por la otra pregunta, considero que mientras no haya camino fijo para la tercera temporada, no veo viable todavía hablar de una cuarta temporada. Hiraki Mitsuki pregunta. ¿Cómo comenzaste a ver Tokyo Ghoul? ¿Qué piensas de las personas que dicen que es muy mala y ni siquiera han visto el manga? Esto lo expongo parcialmente en el primer vídeo sobre el anime de Tokyo Ghoul que subí, donde expongo cómo se debió ante el análisis del primer episodio del manga del usuario Foreverworld, quien reseñó este capítulo y me encantó al momento de verlo, iniciando mi gusto por esta historia. Yo considero que por el tema de si lo ven malo, puede ser por la mala experiencia del anime, que retomando lo que dije en los vídeos sobre el anime, la serie pudo ser épica, pero quedó en deuda, en gran medida por las decisiones de Pierrot. Por ello, es una lástima que se pierdan de una gran historia, pero depende de los gustos de la persona. Mi rap oficial pregunta. ¿Cuántos años tienes y por qué no muestras tu cara ni tu voz, si estudias o trabajas? Como mencioné en la introducción, tengo 23 años y el hecho que no muestre mi rostro o voz, es debido a que no tengo una cámara ni micrófono de calidad profesional, para hacer estos vídeos. Por ello, quienes comentan continuamente sobre este tema, se debe a esa razón. Por el tema del estudio, en la introducción mencioné eso y el tema laboral, debido a problemas por los horarios de estudio y por la experiencia, actualmente no tengo trabajo, esperando en poco poder conseguir alguno, para poder cubrir los gastos del posgrado. Joel León pregunta. Una vez vi tu Facebook en los comentarios de MangaWorks, ¿cuál fue tu primer anime y manga y cuántos animes y mangas has visto? Es cierto, esto se debe a que con ellos he adquirido una buena amistad y a veces, comento sus publicaciones en agradecimiento por su gran trabajo. Por el tema de mi primer anime, considero que muchos de los que varios hemos visto de niños como Saint Seiya, Dragon Ball, Doraemon, entre otros. Y de mangas, inicié con Hellsing y Trigun en el 2008. ¿Y de cuántos animes y mangas he visto o leído? Considero que más de una docena. Darío Armoa pregunta. Aparte de Tokyo Ghoul, ¿qué otros mangas sigues? ¿O no sigues ningún otro? Actualmente sigo Attack on Titan, Bleach, One Piece y de vez en cuando traducen los mangas a español, Drifters. Pero por falta de tiempo, algunos que tenía interés como fue el caso del nuevo manga de los creadores de Death Note, no he podido leerlo. Andrés de pregunta. ¿Por qué Kaneki no podía comer comida humana en Tokyo Ghoul y en Tokyo Ghoul Re si puede a igual que los Kuinkes? Se debe a que sus células RC, lo cual al ser este en sí un Ghoul, adquiría la condición de uno y llevó a que tuviese que comer carne humana y tomar café para sobrevivir. Pero en Re, debido al uso de los inhibidores de RC, este logró recuperar sus capacidades físicas de un humano y a pesar de poseer sus habilidades Ghoul, este podía sobrevivir y comer comida normal, por medio de dichos supresores. Joan Vega pregunta. ¿Tú crees que Kaneki gane contra Arima? Es posible que ocurra, pero debido a como veremos en el capítulo 73, sea una lucha reñida, pero es casi que seguro que esta no será la última aventura de nuestro trágico protagonista. Luis Villar pregunta. ¿Crees que Tokyo Ghoul tenga tercera temporada y, por último, de dónde eres y a qué te dedicas? Como comenté en el vídeo sobre la posible tercera temporada, considero que Re como historia es viable para que sea realizada, pero debido a los errores de Pierrot, que dije anteriormente y las críticas de Ishida, veo que tendremos que esperar un tiempo para ver si sale humo blanco o como muchas otras series, termina cancelándose y volviendo a futuro, como medio para recuperarse de su polarizada historia. Por el tema de dónde soy y a qué me dedico, ya en la introducción he comentado eso. Alejandro Fernández pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de Tokyo Ghoul y cuál es el personaje que más odias? Mi personaje favorito son Kaneki a ratos, Tsukiyama, Amon, Yamori, Yoshimura y últimamente con Re, Eto, Takizawa, Mutsuki y Karren. Por los que no me agradan, son Takizawa en el primer manga, Uta, Roma, a ratos Touka, Uri hasta el capítulo 58 y ahora más que nada a Torso. Delsey Rodríguez pregunta. ¿Por qué empezaste a hacer vídeos y cuál fue tu motivación para hacerlo? Sería casi lo mismo que mencioné en la introducción, siendo un medio para pasar el rato, disfrutar y compartir lo que conozco de esta historia, pero además de un medio alternativo de trabajo para lograr obtener recursos para pagarme mi carrera, también ha sido un medio para practicar el tema de escritura y redacción, al ser algo que necesito a toda costa mejorar y al hacer estos vídeos, ha sido un medio de gran ayuda para mejorar constantemente, a lo largo de estos meses. A su vez, otros usuarios como fue el caso de James Wallstein, fueron un medio para motivarme a hacer vídeos y poder exponer lo que sé por medio de estos. Gabriel Aguirre pregunta. ¿Harás vídeos de análisis, curiosidades, teorías, etcétera, cuando salga a la temporada 3 de Tokyo Ghoul Anime?
Así es, al menos mi objetivo sería hacer en cada capítulo un análisis similar al que realizo con el manga, exponiendo mi opinión y viendo qué errores, curiosidades o qué diferencias hay entre lo visto con el manga, en esta nueva temporada. Pero desde hace meses, tengo confirmado hacerlos, solo y cuando salgan. Yuiko Mori pregunta. ¿Por qué no muestras tu rostro? Como expliqué anteriormente, es debido a que no tengo equipo para hacer vídeos profesionales. Pero a futuro si tengo los medios, haré estos de manera alternativa. Brian Che pregunta. ¿Tus amigos y familia saben que haces estos vídeos? Sí, por parte de amigos y conocidos, lo ven como una gran experiencia, debido a que ha sido un medio que me permite estudiar y poder seguir con mis proyectos de vida. Pero de parte de mis familiares, a pesar que lo ven positivo, consideran que debo conseguir un empleo a como dé lugar, al no ver esto como una opción, lo cual considero que tienen razón, pero al no haber oportunidades laborales en estos momentos, es una alternativa que hay que realizar. Agustín Ibarra pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de Tokyo Ghoul y crees que habrá un tercer manga de esta gran serie? Por lo de los personajes, ya en una anterior respuesta contesté esta pregunta, mientras que, si habrá un tercer manga, en caso que Ishida vea su manga como algo que merece la pena seguir y quede con vacíos de fondo como pasó con el primer manga, hace que sea posible esto, pero en el caso que no, espero que haga un spin-off, con otros personajes e historias alternativas, como hemos visto con sus novelas ligeras. Lenin Tardón pregunta. ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu anime y serie favoritos? ¿Qué haces en tu tiempo libre y cuál es tu videojuego favorito? Por el tema de la edad y el tiempo libre, lo he comentado con anterioridad en la introducción, por el tema de los animes considero que Hellsing Ultimate, Tokyo Ghoul a pesar que sea regular, Trigun, Death Note, Madoka Mágica, Samurai Champloo, las dos Full Metal Alchemist, Black Lagoon, entre otras, son mis preferidas. Por series, considero a Sons of Anarchy, Breaking Bad, Dexter, The Shield, The Walking Dead cuando le dan gana de seguir al cómic, Doctor House a quien venero, House of Cards, entre otras, son las que disfruto. Por el tema de videojuegos, considero que los Metal Gear son los mejores en mi opinión. Galletita de Lúcuma pregunta. ¿Cómo te llamas en la vida real y qué país vives? Ambas preguntas las he respondido anteriormente y le envió saludos, porque me lo solicitó. Cristian Moreno pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de Tokyo Ghoul? En respuestas anteriores he contestado esta duda. Facundo Carmona pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Kaneki no hubiese perdido contra Arima? Considero que era inevitable que perdiera ya que, por su estado físico, hubiera sido imposible que escapara y como vimos, su lucha fue más como un medio para reafirmar su muerte, al ver que todo lo que poseía había sido destruido por el CCG, así que no tenía nada que perder frente a Arima, quien le podría dar su final definitivo, pero vimos que no fue cumplido su deseo. Sebastián Madero pregunta. ¿Cómo vas en la universidad? ¿Crees que haya una secuela después de Tokyo Ghoul? ¿Y personalmente eres fan de Tokyo Ghoul? Por la primera pregunta, considero que, si me está yendo bien en la parte académica, donde tengo buenas notas y estoy saliendo bien librado a pesar que, por la carga del estudio, tengo mucho que hacer y me tiene muy ocupado. Pero no me está yendo muy bien en la parte económica debido que, al no tener trabajo fijo, no he podido pagar la matrícula que vale como $850 y que me tiene preocupado hasta el día de hoy. Por ello, he pensado en realizar una campaña de donaciones, pero no sé si resulte. Por el tema de si habrá secuela, en una anterior pregunta respondí eso, pero considero que, si la historia queda con un final abierto y con elementos sin responder, es viable. Por último, si soy fan de esta historia, considero que sí, debido a que ha sido de los mangas que más me ha atraído y fascinado desde Hellsing. Alermk pregunta. ¿Por qué usas un vagabundo como tu personaje en tus vídeos? Se debe a Jackson Haxteller, quien es el protagonista de Sons of Anarchy y que fue de las últimas series que me ha gustado más no poder. Para quienes no lo conozcan, es el actor Charlie Hunnam quien es el rubio que protagoniza Pacific Rim de Guillermo del Toro. Maximiliano Apanco pregunta. ¿De qué nacionalidad eres y qué opinas del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el supuesto empresario extorsionador que está en anonimato? Por lo del país, soy de Colombia y por el tema de las desapariciones, considero que es un tema de corrupción y un crimen de lesa humanidad cometido por parte de las autoridades locales en alianza con los grupos ilegales de la zona, quienes al tener a un grupo de protesta y que causaba molestias en la zona, la mejor manera de acabarlos, fue abatiéndolos y callando su voz.
Por estos actos, son los que México en la actualidad posee una gran debilidad de su estructura estatal y federal, donde vemos como un grupo paramilitar o narcotraficante, posee más poder que el propio Estado, ante la incompetencia y mayor capacidad de acción desde el gobierno nacional, hasta las gobernaciones estatales. Manuel Quispe pregunta. ¿Cuándo saldrá Tokyo Ghoul tercera temporada? La respuesta está en anteriores comentarios. Ángel Sánchez pregunta. ¿Te gusta JoJo's Bizarre Adventure y cuál es tu tipo de música preferida? Sé cuál es y he leído algo del manga, pero por cuestión de tiempo, no he podido ver el anime. Por el tema de la música, me gusta más que nada el rock y metal, pero también el pop, el synth pop, la música instrumental, algo de música tradicional de aquí y la clásica. Lucho 5990 pregunta. ¿Harás análisis de otros animes y cuándo usarás tu voz? Por el tema de los análisis, en caso que sea pertinente, podría realizarlos, pero con Tokyo Ghoul y Drifters, considero suficiente por el momento. Por el tema de la voz, ya anteriormente he respondido eso. Nicolás Mejía pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de Tokyo Ghoul? En una anterior respuesta, he respondido esa duda. Aaron Montesinos pregunta. ¿Puedes hacer top 10 o 5 sobre Tokyo Ghoul? Si es viable, sí. Solo digan qué temática y haré el intento de realizarla. Luis Torres pregunta. ¿Qué importancia podría tener Rize para Tokyo Ghoul Rey? ¿Crees que Kaneki pueda controlar su Kakuya al 100%? Al ver que ella ha comenzado a aparecer con regularidad por medio de flashbacks, permiten que veamos a Rize como un enlace entre B y el CCG, siendo ella la clave para comprender uno de los misterios que ha surgido con el tiempo, sobre qué es el jardín, donde se forman muchos de los investigadores con mayores capacidades físicas como son Hairu, Shao, Furuta, la propia Rize y posiblemente Arima. Por el tema de si Kaneki puede controlar su Kakuya, considero que sí y más, si posee una capacidad mental más fuerte de la que vimos en el primer manga. Moisés Saucedo pregunta. ¿Qué opinas de la situación entre las potencias a nivel mundial y crees que Kaneki tenga alguna pareja en el futuro? Por el tema de geopolítica, considero que ahora hay una reorganización del orden de las potencias, donde vemos a una Rusia aumentando su capacidad militar y de influencia política a nivel mundial, un Estados Unidos más orientado en su política interna, pero con gran fuerza militar y de poder, mientras que China sigue conservando su poderío pero que debido a la caída de sus finanzas, llevan a que esté en un bache económico por el momento. Pero considero que actualmente el mundo está cambiando y ya es una confirmación, que estamos en una época de multipolaridad política, con distintos ejes de poder, incluyendo de paso a la Unión Europea en este orden. Por el tema de Kaneki, considero que la más viable sería Touka y en una segunda opción, Eto. Pero siento decir que Ishiga al menos en esta historia con sus protagonistas, no se ve que ponga de facto relaciones afectivas como vimos al final de Naruto. Nicolás JP pregunta. ¿Crees que el inspector Shinohara se va a recuperar? Considero que no, digamos que Shinohara como lo fue Yoshimura, son del tipo de personaje que, a pesar de ser secundarios, sus roles fueron más de padres que eventualmente tendrán que partir, que dejaron sus legados a quienes apreciaba, como vimos con Suzuya, quien en parte fue su derrota, lo que permitió que dejara su locura y veamos a un chico más estable, como es el actual clase especial. Por el tema de Yoshimura, vimos que este legado llegó a los ex miembros de Anteiku, reflejando que su rol fue más de formadores, haciendo que su ciclo haya culminado. Ken Kaneki pregunta. ¿En qué consiste Tokyo Ghoul? ¿Quién es tu personaje preferido? ¿Y qué piensas de la segunda temporada? Sobre en qué consiste esta historia, es sobre personajes del subsuelo, quienes son excluidos y apartados de la sociedad, pero que intentan vivir sus vidas, a pesar que sean cazados por la sociedad que no los comprende ni ven como monstruos. Es ahí que un individuo como es Kaneki, refleja como desde su perspectiva ambos mundos y reflexiona sobre lo bueno como malo de ambos. Por el tema del personaje, ya lo mencioné anteriormente y la segunda temporada, considero que es regular, pero que posee sus buenos momentos. Como dije, la segunda puede ser un 60% malo y 40% bueno. Nero-kun pregunta. ¿Cómo Kaneki cambió su Kagune? Fue debido a que devoró parte del Kakujo de Eto durante su lucha al final de la saga de los Tsukiyama. Anton Dilema pregunta. ¿La imagen que sale al principio de los vídeos eres tú y de dónde eres? Ya con anterioridad respondí dichas dudas. Elichas pregunta. ¿Qué le pasó a Amon? Fue transformado en un Ghoul híbrido. Para mayor información, mira el vídeo que tengo de Amon en el canal. Dulce Cruz pregunta. ¿Crees que Kaneki muera? Es viable, al ser esta historia una tragedia. Pero por el momento, no creo que sea el fin de él.
César Ruiz pregunta. ¿Cuál chica te gusta más del harem de Kaneki? Me parece crítico que comparen esto a otras historias como Naruto, Bleach o Sword Art Online, pero creo que sería Eto, Irimi o Rize. Daniel Kazak pregunta. ¿Si es cierto que Jason violó a Kaneki? No lo descarto, porque es una forma de humillar y denigrar a la persona, similar a lo visto con Torso con Mutsuki, pero debemos ver que existen ciertas lagunas en los 10 días que se dieron dicha tortura, así que no se debe descartar. Adrián Viejo pregunta. ¿Cuándo harás un vídeo de curiosidades de Tokyo Ghoul? Depende del tiempo y disponibilidad, pero como comenté antes, depende del tema y sugerencias, podría hacerlo. Leonel Alarcón pregunta. ¿Qué estudios tienes, qué mangas o novelas ligeras favoritos recomendarías si vas a hacer un análisis del anime tercera temporada de Tokyo Ghoul? La primera pregunta la respondí en la introducción, mientras la segunda considero que Trigun, Hellsing o Monster serían interesantes para que leas y que son seinen. Por el tema de los análisis al anime, considero que sí los haré. Rogelio no se pregunta. ¿De dónde eres y cuántos años tienes? Ya lo respondí con anterioridad. Mitsuki Isis pregunta. ¿Qué tipo de música te gusta? Ya lo respondí con anterioridad, pero más que nada rock y metal. Dark Angel pregunta. ¿Qué tan fuerte es Touka? Considero que por el nivel que posee, es una clase A en aumento, pero no un nivel S. Ken Nigel pregunta. ¿Crees que Kaneki morirá esta vez en manos de Arima? Considero que no, al menos por ahora no sé que esté cerca de su fin. Rai BM pregunta. Después de que se acabe Tokyo Ghoul ¿seguirás con otros mangas? Sí, ahora sería con Drifters que veo al menos para unos 6 años más en caso que salgan pronto los capítulos, pero sí haría reseña de otros mangas. Carla Fernández pregunta. ¿Qué pasa con Rize Kamishiro en Tokyo Ghoul Rey si ella tiene alguna vinculación con algún grupo? Ahora sabemos que posiblemente esté en el contenedor donde la recluyó Yomo y Nishiki, por su propio bien y para protegerla de organizaciones como el CCG, Bei la Ojiri. Marcelo Gómez pregunta. ¿Quién crees que gane Arima o Kaneki? Veo reñida la lucha, pero no tengo un claro ganador, solo sé que Kaneki no muere aquí. Casual Gaming pregunta. ¿Cómo crees que sea la temporada 3? Te recomiendo que mires el vídeo sobre los animes que tengo en el canal. Carlos Siegle pregunta. ¿Cuál es tu anime favorito y manga aparte de Tokyo Ghoul y Drifters? ¿Y cuál es tu youtuber favorito? Por animes, ya los mencioné anteriormente y mangas, creo que principalmente sería Hellsing. Por el tema de youtuber, considero que James Wallstein sería quien más veo, aprecio y respeto. Eddie Velasco pregunta. ¿Cuál es tu canción favorita de Rammstein? Considero que sería Sone, Der Meister, Du Riechst so gut, pero más que nada, Stripper. Debido a que esta canción me permitió conocer otros grupos como Depeche Mode, pero también ha sido una gran inspiración desde 2004 que soy fan del grupo. Andrés Varas pregunta. ¿Cuál podría ser un final en toda la historia de Tokyo Ghoul? ¿Y qué pasaría si Kaneki sobrevive y va a Re con sus amigos? Considero que como vimos en el primer manga, veo que puede ocurrir que se dé la caída del CCGIB, como medio para darle ciclo al fin de los grupos que desean acabar con los Ghouls, en paralelismo con Anteiku, pero por el tema de Kaneki, veo que sería riesgoso. Al saber que este lugar puede ser uno de los puntos de encuentro de este al ver que, ante las cámaras de seguridad, pueden haber tomado los rostros de Touka y Yomo, llevando a que sean reconocidos por ejemplo por Saiko. Así que es viable que Kaneki decida reformar un nuevo grupo liderado por este, pero apartado de Re. Gab 1803 pregunta. ¿Por qué parece que Furuta tiene rabia hacia Rize? Posiblemente al hecho que ella desertó del jardín y tal vez, al ser ella alguien de quien Furuta formó un sentimiento de aprecio, que ella terminó no correspondiéndole y traicionando. Baider pregunta. ¿Crees que en la tercera temporada del anime se desvíe demasiado? ¿Cómo crees que Arima sea el padre de Kaneki? ¿Y cómo supones la posición política y económica de Argentina con el actual cambio de gobierno? En primer lugar, a partir de lo que comenté en los vídeos sobre el anime, lo mejor que puede hacer Pierrot es que no realicen más cambios a lo que ya se vio en el manga. Pero considerando su actitud, es posible que las realice y se den sus libertades creativas. Por el tema del padre de Kaneki, lo único que sería Arima, es en ser su tutor, pero no su padre. Por el tema de Argentina, luego de la transición entre los Kirchner y Macri, lo que se verá será un alto grado de inflación y recesión económica, debido a los cambios del modelo económico y político del nuevo gobierno, pero como ya se ha dicho, es posible que esto dure entre 2 a 3 años como máximo, logrando que se estabilice el mercado argentino y logre tener un equilibrio, que por décadas el país no ha tenido.
Es ahí, que negociar con los deudores de activos que tenían en jaque al país, fue un medio para lograr solventar la crisis que poseía Argentina. Pero el hecho que Macri salga en temas como los papeles de Panamá, lleva a que su popularidad, que tenía cierta alza, disminuya, al ver que puede ser tipos de la corte de Menem o los Kirchner, quienes tenían fondos paralelos y no eran totalmente sinceros con sus ciudadanos. Héctor Macedonio pregunta: ¿de dónde eres y a qué te dedicas? Con anterioridad, he respondido esta pregunta. Brandon Osma pregunta: ¿cuál es tu idea de cómo terminará Tokyo Ghoul Re? Si me entiendes, me refiero a qué piensas de cómo será el final. En una anterior pregunta respondo esta duda. Sul Intent pregunta: ¿cómo piensas que se relacionaría la filosofía de Tokyo Ghoul con el mundo actual? Ahí más bien, debemos reflejar que Tokyo Ghoul se basa en muchos aspectos filosóficos y donde vemos la riqueza intelectual de Ishida, viendo elementos de Kafka, Dostoyevsky, Nietzsche, Hesse, entre otros. Es ahí que Tokyo Ghoul refleja un poco de la dura realidad del subsuelo que vivimos. Kozuki Ryusei pregunta: ¿tienes un computador sencillo y normalito? ¿Desde cuándo te gusta el manga? Si pudieras tener un tipo de Kagune, ¿cuál sería? En mi opinión, me gustaría tener un Rinkaku o un Ukaku. ¿Y por qué haces esto en YouTube? Por ahora un computador de mesa que compré con mis ahorros en diciembre de 2012, por el tema del manga, me gusta desde julio de 2014, ya por el tema de si tuviese una Kagune, considero que una Rinkaku por su resistencia y, por último, por el tema de YouTube, en la introducción comenté sobre el tema. Francisco Islas pregunta: ¿cuál es tu opinión respecto al curso que lleva la historia de Re a comparación del primer manga? ¿Crees que la historia está llegando a su fin o solo será un cambio de estatus? ¿Y cuál es la razón por la cual te interesó el manga de Tokyo Ghoul y su ahora secuela? En primer lugar, veo que la historia de por sí, se consolidó y transformó en una de las predilectas del público, pero que siempre tendrá por parte de Ishida, sus paralelismos que harán que veamos como toda tragedia es cíclica. Por el tema de si estamos viendo el final o solo un final de saga, veo lo segundo, viendo como posiblemente sea algo similar a la saga de Kanou, con Kaneki formando su grupo, pero el CCG con los Kuinkes a la cabeza, comiencen su cacería. Por último, me interesó en especial por tener elementos que me recordaban a Hellsing y varios paralelismos entre ambos mangas y sus autores. Marina Villarreal pregunta: ¿tú crees que a Hayato le gusta Hinami y viceversa? ¿Crees que sabremos más del pasado del padre de Kaneki? ¿Podrías hacer un vídeo de curiosidades de Tokyo Ghoul? ¿Te gusta o has escuchado del anime Parasite? Considero que entre ellos dos, finalmente habrá alguna química y puede que se complementen entre sí. Por el tema del padre de Kaneki, sé que inevitablemente conoceremos pronto sobre él, siendo este junto a Rize, uno de los misterios que ha tenido este manga y siguen sin conocer. Por el tema de las curiosidades, podría hacerlas. Pero siempre y cuando tenga tiempo. Por último, hace poco me vi Parasite en Toonami de Cartoon Network de Estados Unidos y fue una gran experiencia el tema de Shinichi y Niji. Sebastián Duarte pregunta: ¿crees que en un futuro Arima muera y a manos de quién? ¿Cómo crees que quede Mutsuki después de que la rescaten de la isla? ¿Crees que en algún momento Kaneki, si es que sobrevive, tenga un momento romántico con Touka? ¿Quién crees que sea el rey de un ojo? Por el tema de Arima, considero que este podrá morir, pero dependiendo de las intervenciones que posiblemente hagan personajes como Son Amon y Eto, si no es así, considero que este sobrevivirá en esta saga. Por el tema de Kaneki y Touka, es posible, pero considero que esta historia no está para temas románticos. Por Mutsuki, considero que puede terminar acabada como veremos en el capítulo 73, pero siento que podrá tener una misma realidad similar a la de Kaneki, en caso que comience a comer carne. Por último, el rey de un ojo sigue siendo un misterio, pero sigo considerando entre uno de sus candidatos a Arima. Sderks pregunta: ¿Eto podría aparecer en medio de la pelea de Kaneki y Arima? Es posible y más que ante su nivel, hace que sea casi que seguro que ataque desde dentro a Kokuria. Papas con Camotes 123 pregunta: ¿crees que la temporada 3 de Tokyo Ghoul sea lanzada a finales de este año? No hay que descartar nada, pero es una posibilidad que puede ocurrir. Pero por la mala gestión de Pierrot, no se sabe. Inferno 400 pregunta: ¿miras otros mangas aparte de Tokyo Ghoul y Drifters? Sí, en una respuesta anterior comenté eso, pero serían One Piece, Bleach y Attack on Titan. Ken Herrera pregunta: ¿eres el de la foto? No, como mencioné anteriormente, es Haxteller de Sons of Anarchy. Mitchell Hunter pregunta: ¿cómo crees que fue sido la pelea de Arata Kirishima y Arima? ¿Arata le pudo dar batalla?
Recordemos que la batalla final de Arata fue contra Shinohara y Mado, pero si se hubiera dado esta lucha, considero que Arima hubiera ganado. Neil Uchiha pregunta. ¿Puede haber cuarta temporada de Tokyo Ghoul? Considero que por el momento no, hasta no ver una tercera temporada y que logre satisfacer al público, luego del revés de la segunda temporada. Touka-chan pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito y quién piensas quién va a ganar, Arima o Kaneki? En una respuesta anterior, respondí esta pregunta. El cubil de Chris pregunta. ¿Piensas que Kaneki volverá a Rey y veremos a una Arata, Kaneki, y Hikari, Touka, unidos formando una familia? Considero que es viable, pero al ser esta historia una tragedia, hace que haya una posibilidad que no ocurra este final feliz. Brighton GP pregunta. ¿Por qué la ONU no quiere permitir a las lolis en el anime? Considero que solo ocurrirá en una realidad alternativa. Por último, Samuel Duque pregunta. ¿De qué país eres? En la introducción respondo esa duda. Este vídeo será posiblemente uno de los más largos que haga y de paso, me tomó casi 8 horas hacerlo, pero creo que valió la pena. Espero que en verdad lo hayan disfrutado a cabalidad, en especial por ser ustedes, quienes realizaron este vídeo. Aquí terminamos de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado. Deseo que aprecien de los distintos vídeos que están ahora en el canal y de los que vendrán a futuro. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.